Bienvenidos al webinar Revolucionando la producción de wire harness con impresión 3D, en donde veremos de la mano de nuestro ingeniero Arturo Fragoso cómo la implementación de la impresión 3D para la fabricación de conectores para arneses es de gran beneficio para la industria en México. Antes de comenzar, quiero recordarles que al final de esta presentación tendremos unos minutos para que Arturo Fragoso nos pueda aclarar algunas de sus inquietudes. Para esto, por favor, en la sección de Q&A que aparece en la parte superior de su pantalla y pueden colocar sus preguntas. Sin más por el momento, comenzamos, Arturo, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Eh, pues bueno, vamos a revisar qué es lo que se va a estar tratando el día de hoy. Primero vamos a dar una breve presentación de su presentador, valga la redundancia, por algunos procesos de manufactura aditiva, cuál es la actualidad en la fabricación de fixture para wire harness y la evolución de cómo se están diseñando actualmente y cómo se fabrican y algunas conclusiones. Aquí cabe señalar que es un tema muy en específico, así que nos da mucho gusto que se esté uniendo bastante gente. Es una aplicación muy interesante y que día a día ha abierto la puerta para que la manufactura aditiva tenga mejor presencia. Muy bien, me presento, soy el ingeniero Arturo Fragoso, soy ingeniero mecatrónico, tengo una maestría en ingeniería mecánica y pues he trabajado con tecnologías de manufactura aditiva al menos desde hace 10 años. A lo largo de toda esta trayectoria, he visto cómo han evolucionado los procesos y cómo es que las tecnologías de polvo han ganado terreno, ya que cuentan con mejores propiedades mecánicas y se acoplan de mejor forma a las aplicaciones actuales dentro de la industria. Un breve prefacio de quién es Shift 3D. Pues Shift 3D es una empresa dedicada a facilitar la adopción de tecnologías de impresión 3D a las empresas mexicanas. No solo contamos con la distribución de máquinas, sino también con el servicio de impresión 3D. Entonces, podemos tener cubiertas ambas áreas y, sobre todo, tenemos un equipo calificado que en todo momento les puede apoyar, ya sea en temas de diseños para manufactura aditiva y pues en la adopción de una máquina ya para su propia empresa. Como les comentaba, Shift 3D distribuye las tecnologías de HP, Formlabs, hablando de polvo, Desktop Metal en impresión de metal y Envision Tech en el área de la resina. Tenemos también un software 3D de Materialize, que se conoce como Magix, que es este software que nos apoya a la preparación de trabajos para enviarse a imprimir, dependiendo de la tecnología que se quiera ocupar. Máquinas de postproceso, que nos ayudan a dar un acabado más smooth a las superficies, y pues nuestro centro de manufactura aditiva. Ahora, para interactuar un poquito con ustedes, vamos a dar pie a esta pregunta que dice, actualmente, ¿con qué tipo de método de fabricación produce estos fixtures para wire harness? Tenemos tres opciones, que es máquina CNC, inyección de plástico e impresión 3D. Entonces vamos a dejar unos momentos para que puedan votar por la opción. Aquí cabe señalar que si bien la impresión 3D todavía tiene un gran reto en la investigación de materiales y cómo se están adecuando, los que hasta ahora se han obtenido dan los resultados suficientes para mudar hasta un 50% de las aplicaciones actuales que se tienen en las industrias. También muchas veces se opta por el CNC porque es la máquina que se tiene en casa, pero al final esa máquina se termina saturando y a veces necesitamos que una tecnología emergente llegue a liberar el flujo de trabajo que tienen estas máquinas. Entonces, ahí es cuando entra la impresión 3D. Entonces, vamos a dar otros segundos para que continúen con la votación. Como les mencionaba Joana, si tienen alguna pregunta o duda, con todo gusto la vamos a responder al final. Entonces, en la cajita de Q&A pueden dejar su comentario o su pregunta. Muy bien. Pues, para dar rápido una breve introducción, ¿qué es impresión 3D? Impresión 3D o manufactura aditiva es un método de fabricación que consiste en transformar un archivo digital en un objeto físico y el cual se está fabricando capa a capa. En esta parte tenemos tres elementos esenciales: el modelo 3D, la tecnología o el proceso que se va a llevar a cabo para la fabricación y nuestro producto final. Sin embargo, dentro de estas tres elementos principales, el más importante y el que muchas veces causa mayor reto es el modelo 3D. ¿Por qué? Porque como sea, el proceso de impresión ya está
configurado, ya está seteado. Y pues nada más nos queda enviar el archivo con ciertas especificaciones para su correcta fabricación. Pero para sacarle todo el provecho a estas tecnologías, necesitamos que el modelo esté totalmente optimizado y que siempre busquemos sacar el mayor provecho a la tecnología que estemos utilizando. Hay 7 procesos que engloban la manufactura aditiva, como son sheet lamination, direct energy deposition, material extrusion, material jetting, binder jetting, back photopolymerization y powder bed technologies. Eso es muy importante de recalcar. ¿Por qué? Porque de estos 7 procesos se van desprendiendo diferentes tecnologías. Tecnologías que hoy en día ya podríamos hablar de al menos 500 diferentes máquinas que pueden o que trabajan con estos principios para generar piezas de forma aditiva. En Shift 3D nos enfocamos más en lo que es Multi-Jet Fusion y Selective Laser Sintering, que es donde estamos procesando materiales plásticos y son los que nos han brindado las mejores características tanto mecánicas como de vista para las distintas exigencias que tienen nuestros clientes. Ahora, es muy importante que al momento en el que se está pensando en implementar manufactura aditiva, tengamos en mente estas 6 claves. 3 que toca desbloquear por parte de nosotros, los distribuidores, y 3 que les pertenecen a ustedes como clientes, y es la de acelerar. Nosotros como distribuidores, ya sea de partes o de máquinas, necesitamos desbloquear las capacidades del producto. Si bien hay muchas máquinas que producen aditivamente, a veces el tema del tamaño es un tema para poder fabricar piezas de mayor longitud. El precio del material, obviamente, entre más se generen estas áreas de oportunidad pensando en materiales o se oferten de mayor, en gran escala, esto nos va a ayudar a bajar ese precio. Y la selección de materiales, que va de la mano con el punto anterior. Actualmente, si bien se está investigando mucho en el área de materiales, el desarrollo para acoplarlos a una u otra tecnología es importante de considerarlo, de que a lo mejor los que ahorita están solo nos cubren el 10 o el 15% de la totalidad de lo que podríamos estar trabajando. Entonces, si bien es un proceso que está caminando, va un poquito lento, pero no hay la menor duda que a lo mejor en un par de años ya tengamos la mayoría de materiales desbloqueados para trabajarse de forma aditiva. Y ahora, de su lado, ¿por qué les toca acelerar, por ejemplo, el diseñar para manufactura aditiva? Actualmente, y es algo que vamos a tratar más adelante, tenemos un chip de diseñar para máquinas como son CNC o para inyección de plástico, que es con lo que comúnmente nos topamos dentro de la industria. Pero ya cuando usted desbloqueas esa parte y empiezas a pensar para manufactura aditiva, también necesitas modificar estos diseños. No te puedes quedar con lo mismo, porque si no, no te funcionaría de nada el haber hecho la adopción, haber implementado una solución de manufactura aditiva. Aquí también cabe señalar que cuando diseñas para manufactura aditiva, puedes jugar con la geometría de las piezas, porque el mayor valor agregado de este tipo de fabricación es la fabricación compleja de piezas, de geometrías muy complejas que pues antes eran impensables de fabricar. También les toca acelerar la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque pues ya cambiamos de estar fabricando y estar teniendo el almacén donde estamos llenando de piezas que a lo mejor se van a ocupar a lo largo de 3 4 años. Vamos a cambiar a inventarios digitales, donde ahí lo importante va a ser la capacidad para almacenar esto y también cómo se van a estar manejando. Entonces estaríamos hablando de un almacén digital, donde simplemente cuando necesitemos ciertos números de piezas, vamos a hacer una impresión on demand. Y por último, los estándares y políticas, porque muchas veces las áreas de ingeniería no es que estén peleados con los de compras, pero a veces no hay una buena comunicación o esto llega a fallar. Y a veces en el momento en el que están intentando comprar alguna solución para impresión 3D o la adquisición de un equipo, pues hay trabas por el mismo desconocimiento que hay sobre este tipo de tecnologías. Aquí algo muy importante y una comparativa que hay que tener en cuenta y que por eso en la primera pregunta se hizo el cuestionamiento de cómo es que se fabrican actualmente sus fixtures o sus piezas, es porque tenemos que encontrar ese punto de cruce entre la manufactura sustractiva y la manufactura aditiva.
Cuando encontremos ese cruce, vamos a obtener el número de piezas ideal, donde todavía es factible fabricarlos de forma aditiva. Y ese valor siempre va a ser variable dependiendo de la geometría que se esté fabricando o dependiendo del número de piezas o de la complejidad de la misma. ¿Por qué? Si tenemos una pieza con una geometría extremadamente compleja, obviamente con métodos sustractivos va a ser muy caro fabricarla. Entonces, esta línea, en lugar de que el cruce sea antes de esta escala de 100, podría estar hasta la escala de 1000. Entonces ahí, como personas o usuarios que quieren implementar la manufactura aditiva, hay que tener en cuenta esta gráfica, dónde va a cortar y dónde va a ser factible la fabricación de piezas. Y ahí pues estamos hablando que pueden ser corridas hasta de 100 piezas y ya después de ahí pues ya va a salir muy caro la manufactura aditiva. O puede que lleguen a ser proyectos como los que hemos tenido aquí en Shift 3 de Manufacturing, que son hasta 40,000 piezas y sigue siendo rentable fabricar de forma aditiva. También cabe mencionar que no nos tenemos que ir a lo mejor con la finta, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en inyección de plástico, siempre hay un tooling o un molde que tenemos que estar amortizando. Entonces, eso, aunque la pieza per se tenga un costo bajo, cuando tú le incluyes toda esa amortización, el costo sube a menos de que ya sean miles o millones de piezas que estás fabricando con ese molde. Una ventaja de manufactura aditiva es que podemos decir que se comporta de forma lineal. Obviamente, con las tecnologías que tenemos, como es Multi-Jet Fusion, pues si ya hay una producción a volumen, sí va a haber una baja en los precios, pero por lo regular podemos decir que se mantiene constante. Y aquí tenemos otra pregunta para interactuar con ustedes. Cuando fabricas con impresión 3D, ¿qué tipo de material usas? Y aquí pues tenemos algunos materiales comunes. Hay como una trampilla. Tenemos el Nylamine, la resina y el ABS. Esto es importante porque muchas veces utilizamos un material, pero no nos estamos preguntando si en verdad es el que funciona para nuestra aplicación o solo lo utilizamos porque todos nos han dicho que ese material no va a fallar. Y aquí es muy importante ya dejar de pensar en que no me va a fallar, porque hay que diseñar y hay que desbloquear esas capacidades que tenemos en el diseño, porque es muy fácil encontrarnos en la industria que, no sé, una pieza mecánica está hecha con Dynamite porque me dijeron que era el material que más resistía. Y hay muchas aplicaciones que hemos mudado al nylon 12, que es nuestro material con el que más piezas hemos fabricado, y funciona bastante bien. Aquí, pues obviamente hay que tener en cuenta las restricciones, esfuerzos mecánicos, esfuerzos combinados que vaya a tener y hacer el correcto diseño y optimización del mismo para que funcione para la aplicación. Entonces, esa es una frase muy importante aquí. Siempre pensar y diseñar para la aplicación, no para que me aguante lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque si se diseña para la aplicación, vamos a quitar material donde no es necesario y pues eso nos ayuda a ahorrar costos cuando estamos hablando de las tecnologías de manufactura aditiva. Bueno, entonces espero que ya la mayoría haya contestado esta pregunta y vamos a continuar. El tema de hoy es los fixtures en el área de wire harness. Aquí tenemos algunos ejemplos de unos tableros y de algunas fixtures que se utilizan actualmente. Imaginen que toda esta parte de arnés para los vehículos, para los autobuses, para los camiones, para los trailers, pues a veces son arneses que llegan a medir hasta 20 metros. Pues porque van alrededor del carro, tienen que seguir una estructura. Son piezas muy de dimensiones o de longitudes muy grandes. Para eso nos ayudan estos cubitos, que pueden ver aquí, que nos ayudan a sostener los conectores. Esos conectores se ponen en distintas posiciones y todos esos cables tienen que ser encintados. En el área del wire harness, obviamente el producto principal es entregar los arneses que tengan buena conductividad y que se acoplen a los requerimientos que tiene pues cada OEM respecto a sus vehículos. Pero para que ellos tengan éxito y puedan tener estos arneses totalmente funcionales con correcto funcionamiento, se tienen que valer de estas piececitas que ayudan a sostener estos conectores. Entonces, a final de cuentas, ustedes puedan preguntarse, oye, pues es una aplicación muy sencilla, ¿por qué no lo hacen de otra forma? ¿O por qué tiene que ser con materiales tan resistentes? Etcétera. Así, un breve resumen, estos cubitos de Dynamite por lo regular se maquinan y es un ensamble que hasta cierto punto, pues requiere de muchas piezas y aparte de estos pines que ayudan a ensamblar. Eh, ¿Por qué tiene que ser un material resistente?
Porque esta es una tarea que sigue siendo por un operador o por una persona y a veces el trato que tiene un operador a otro, pues no es igual. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos dado cuenta? Y sobre todo en esta parte que se conoce como latch, que es un segurito que nos ayuda a sostener el conector, pues hay fallas. Simplemente se truena y pues ese fixture ya no funciona y el operador ya no puede completar su tarea. Entonces, imagínense cuántos tipos diferentes de conectores hay. De hecho, aquí tengo un ejemplo y se los voy a enseñar. Aquí tenemos un arnés que tiene al menos 6 o 7 conectores diferentes. Imagínense que tienen que fabricar esos 6, que tuvieron muy mala suerte y en un turno se volaron los 7 fixtos y no tienen la refacción de esa pieza. ¿Qué tardado tendría que ser mandarlos a un CNC, más cuando ya la capacidad está topada o está saturada? En ese caso es cuando entra la manufactura aditiva y analiza cómo es que está haciendo el caso, cuál es el problema y cómo se puede mejorar. Si recordamos, pues en manufactura aditiva, especialmente con los polvos, no va a importar la geometría, o sea, mientras tengas un buen empaquetado, puedas meter la mayoría de piezas ahí, va a funcionar bastante bien el proceso. Y son geometrías que hasta cierto punto son sencillas. Este cubito, si bien fue impreso, pues por el diseño podemos decir que fue pensado para fabricación CNC, porque prácticamente es un cubo, se maquina y ya se tiene la pieza final. Pero hacer eso y estar cambiando de programa a programa y ver que sí cumple los estándares, pues muchas veces es muy tardado. Ahora imagínense, en estas empresas que se dedican al wire harness, no solo es un tablero que están trabajando, son un centenar a lo mejor de tableros de diferentes modelos y están operando pues todo el día, a los 3 turnos. También algo muy importante a recalcar es que pues es una tarea que hay que tratar de simplificar porque el operador está haciendo esto, no sé, al menos unas 1500 veces al día. Entonces también llega a ser cansado y para factibilidad de nuestros equipos, el brindarles una mejor solución o una solución que requiera menos pasos, pues ya es una muy buena ayuda. No solo para su estabilidad en el trabajo, para que el proceso no tenga fallas, sino que también, pues, para sus números, ¿no? Si reducimos el número de operaciones, van a entregar más productos en menos tiempo. Muy bien, vamos a platicar un poquito de la solución de HP Multijet Fusion, ya que es con la tecnología que más beneficios hemos observado. No es que no se pueda con las otras tecnologías, pero con esta tecnología en especial se han visto grandes resultados tanto en el ahorro de material como en los costos de las mismas fixtures. ¿Qué podemos imprimir? Aquí tenemos algunos casos, algunos holders personalizados, algunos fixtures para testear piezas. Cuando ya son soluciones más avanzadas, incluso podríamos pensar en insertar los pines de los mismos conectores y ya hacer las validaciones de conductividad eléctrica o incluso tener algunas formas donde tengamos en el arnés un mejor sellado para prueba de vacío, que muchas veces también se hace. Además, cuando están los cables tendidos sobre el tablero, pues puede que se puedan atorar entre todas estas fixtures que están ahí montados. Hay algunos aditamentos como los routing fixtures que nos ayudan a ir ruteando los cables y pues hagan más sencilla nuestra tarea. Con los conectores impresos en 3D, pues podemos reducir el tiempo de entrega de 2 a 4 semanas a 48 horas aproximadamente, produciendo de forma local. ¿Esto por qué? De acuerdo a algunos estudios que ha hecho el mismo HP, pues encontramos que las entregas con proveedores que se dedican al maquinado CNC son de tiempos de espera muy grandes. ¿Por qué? Pues por la misma demanda, ¿no? Se están saturando los CNCs, a veces no tienen respuesta. Y pues cuando tú tienes tu impresora 3D en casa, no te tienes que preocupar ni por logística, ni porque llegue bien o mal el producto. Tú controlas todo eso y aproximadamente en 48 horas ya podrás tener un bucket lleno de estos fixtures. Hemos hecho estudios donde aproximadamente caben 200 fixtures diferentes y ya con su latch, que sería un modelo no optimizado para la factura aditiva. Ahora imagínense si lo optimizáramos, serían muchas más piezas. También hemos visto que el costo se reduce entre el 10 al 75% en comparación con los conectores que se hacen en CNC. Si bien hay veces que va a ser 10%, a veces 75%, el ahorro ahí está y hay que aprovecharlo de la mejor forma posible.
Muchas veces hay esta resistencia al cambio, no conocen cuáles son las verdaderas propiedades que tienen los materiales que estamos fabricando actualmente, y esa es tanto tarea de nosotros como también de ustedes de dar ese siguiente paso e investigar. ¿Por qué? Porque siempre nos quedamos con lo que nos da un proveedor o X persona y pensamos que es la única solución, pero no es así. Muy bien. ¿Cómo es que se crea actualmente un diseño para Hall? Pues primero tenemos el diseño mecanizado CNC, ¿no? Partimos de un cubito de material sólido, quitamos material y ya, prácticamente ahí estaría la solución. A lo mejor es una tarea sencilla, pero ya cuando son varios, pues sí se llega a complicar, o luego de que el tooling ya se tronó, se desgastó y no estamos teniendo la misma calidad en todos, pues ya es cuando se generan los problemas. Posteriormente, ¿qué hicimos cuando ya tenemos las herramientas de manufactura aditiva? En este caso, mudamos la misma pieza a impresión 3D, como es la que tengo aquí, que ya les había mostrado. Ahí, antes de hacer un caso de una optimización a la forma, pues tenemos que validar que el material funciona, que está cumpliendo con los estándares de calidad de la empresa. Y ya una vez que validamos la función, que pues está comportando de buena forma la pieza, vamos a pasar a hacer la optimización de forma. En este caso, pues tanto el interior como el exterior eran muy importantes. Pero entonces, ¿cómo podemos reducir el material? ¿O cómo es que podemos darle mayor resistencia a la pieza cuando le quitamos este material? Como pueden ver, en este caso se hizo una estructura interna. Se dejó un cierto espesor en la pared, pero para no debilitar la pieza en sí, se le puso una estructura interna que nos ayuda a repartir el esfuerzo en esos bracitos que están apuntalando tanto la cara interior como la cara exterior. Entonces, en este caso, si bien tuvo un cambio muy significativo por fuera, por dentro es donde está la magia de utilizar manufactura aditiva. También aquí tenemos otros tipos de prototipos impresos en 3D. La primera solución, obviamente, es el CNC. Son conectores que llevan sus pines y que, pues sí, por la precisión que manejan ese tipo de equipos, es recomendable fabricarlos de esa forma. Sin embargo, en impresión 3D a lo mejor podrías tener en una corrida de impresión hasta 20 o 30 conectores diferentes o de diferentes modelos. Y eso te ayuda sobre todo cuando necesitas refacciones o se te atora una línea y necesitas cubrir esas piezas que están saliendo, etcétera. Aquí también tenemos el ejemplo. Ya tenemos la contraparte en CNC y pues los prototipos impresos entre ellos. Tenemos la contraparte del conector, pues ya lleva los cables. En la solución que brindamos con manufactura aditiva colocamos los pines y ya podemos llevar a cabo el control de continuidad eléctrica en el mismo. Como les comentaba, esto ya son aplicaciones todavía más especializadas y que en el caso de estudio que vamos a revisar el día de hoy va a ser más para sujetar estos conectores. Como les decía, pues tenemos una comparación de costos y plazos de entrega entre el CNC y la fabricación in-house con esta tecnología de HP. Como les comentaba, pues puede haber o hemos encontrado casos en que la reducción de costes puede llegar a ser del 75%. De hecho, con clientes ya aquí en México estamos viendo que hay un ahorro de costos de hasta 50%, donde un cubito de estos maquinados está alrededor de 15, $16, pero ya cuando los fabrican ellos en casa pueden llegar a tener costos de 6, $7. De primer momento dices, bueno, no es tanto, pero ya cuando ves que son, no sé, 100,000 piezas las que sacan al año, pues ahí hay un muy buen ahorro. Eh, También tenemos que los plazos de ejecución del CNC llevan hasta al menos 2 semanas. Entonces tú tus piezas las tendrías en un lapso de 30 horas ya listas para trabajar y ponerlas en los tableros para estar haciendo tus validaciones. Aquí tenemos otro caso y es el que vamos a ver más a detalle de esta piecita que les mostré, cómo es que se convirtió en este modelo. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Todo pasó de un maquinado de Delry, que es el diseño tradicional. Después de esto, pues como les dije, teníamos que validar que la solución de manufactura aditiva se acoplara a la necesidad y se imprimió tal cual. Luego, ¿qué fue lo que se hizo? Se intentó hacer un diseño ligero, quitando material de la estructura del mismo cubito y poniéndole una arquitectura interna.
en este caso tipo Honeycomb. Pero posteriormente, ¿qué se hizo? Se hizo un diseño utilizado ya para tecnologías de polvo, en este caso Jet Fusion. Y si pueden darse cuenta, ahí se eliminó como tal el latch, que es una de las piezas más débiles que tienen estos ensambles. Además de que se van a reducir operaciones. Por ejemplo, si tenemos aquí este cubito, creo que ahí se ve más o menos, tenemos que abrir, cerrar, hacemos el encintado de piezas y luego para sacar otra vez hay que abrirlo y volverlo a cerrar. Y en este caso, en el optimizado, nada más estamos presionando y se libera la pieza. Entonces ahí ya estamos quitando al menos 2 o 3 operaciones, lo cual hace que pues, el trabajo sea más rápido y pues estamos teniendo ahí algunas consideraciones para que no fallen este tipo de piezas. Eh, Cuando hacemos la comparativa entre un modelo optimizado para impresión 3D contra el CNC e incluso contra el SLS, ¿qué es lo que encontramos? ¿Cuánto es el tiempo de fabricación para 100 piezas? Pues tenemos que en Jet Fusion tenemos 1.5 días de fabricación, en CNC son 20 días hábiles y en el caso de SLS, 7 días hábiles. Los materiales, pues en Multijet, como les comentaba, el nylon 12 ha sido caballito de batalla, el material con el que más aplicaciones hemos mudado. En el caso de CNC se ocupa por lo regular nylon 6 o a lo mejor ya nylon Mido Derby, y en SLS también estaremos ocupando el nylon 2. Pero aquí viene lo más interesante, el costo por pieza. Ya con el diseño optimizado estamos alcanzando costos de $6.77. Y en el caso del CNC, esa pieza costaba $20.06. Entonces, si comparamos la reducción que hay en costos, es bastante interesante para el ahorro en nuestras empresas. Además que la reducción en el plazo de entrega es increíble. Se reduce hasta un 92%. Entonces, es muy importante tener estos datos en mente, porque a lo mejor ahorita no se les vea un potencial real, porque sabemos que todos siempre están apurados, que no, a veces no hay tiempo de implementar cosas nuevas, pero este tipo de datos son los que nos ayudan a sustentar una solución y posteriormente implementarlo y ver que pues los datos son reales, ¿no? Que los ahorros ahí están y que encontremos más piezas que nos generen problemas o que sean difíciles de fabricar, la manufactura aditiva va a ser la solución. Ahora, aquí tenemos una comparativa de cómo ya se mandan a fabricar las piezas como tal. Tenemos el diseño sólido, que sería el diseño para CNC, el diseño ligero y la pieza optimizada. Aquí, pues, como trabajamos con tecnologías que son de polvo, nos enfocamos en un empaquetado, en un cubito que van a estar flotando las piezas en ese mismo polvo. Aquí pues siempre buscamos una densidad de empaquetado, que es una relación entre el volumen total del cubo, entre el volumen de piezas que se están fabricando, para cuidar los temas de precisión, mantener una estabilidad en la temperatura y no vaya a haber problemas de dimensionamiento en las mismas. Tenemos un estudio de cuántas piezas caben, por ejemplo, en el diseño sólido, tomando en cuenta estas consideraciones que estamos teniendo del cubo, solo caben 42 piezas, pero si es el diseño optimizado, son 96 piezas. El peso por pieza, pues ya pasamos de 78 gramos a 32, que es una reducción del más del 50% del peso. El tiempo de impresión son 8 horas. Hay un tiempo de enfriamiento, obviamente, para que no vaya a haber temas con la deformación de piezas. ¿Y cuántas piezas podemos fabricar al año? En el caso del diseño sólido, estaríamos fabricando 19.100. Pero en el caso del diseño optimizado para manufactura aditiva, estamos teniendo resultados que son del 43.569 piezas. Entonces, tenemos una gran ventaja al estar aplicando estas técnicas de Design for Additive Manufacturing, no solo para sacar el provecho de la tecnología, sino para ver cuánto nos estamos ahorrando y si también estamos fabricando más piezas, pues es mejor. Estamos teniendo más piezas en menos tiempo y esto nos está generando ganancias o al menos no atrasos en la producción de nuestro producto principal, que en este caso pues son los arneses eléctricos. Aquí tenemos otra comparativa o un pequeño panorama de cómo es la fabricación cuando estamos hablando del bucket de fabricación de Multijet Fusion. Por la preparación son unos 40 minutos en lo que se está precalentando la máquina. El tiempo de impresión
Ya cuando estamos hablando de full bucket son de 11 horas, con 27 minutos, 30 horas de enfriamiento y 58 minutos para limpiar estas piezas y dejar las piezas listas ya para el envío o para que sean utilizadas en sus instalaciones. Obviamente, en todo este proceso, pues no necesita ser supervisada la máquina, ¿no? Entonces es otra ventaja. A lo mejor en los primeros 5 o 10 minutos en lo que hacen las validaciones, pues puede haber una supervisión. Y ya al final, cuando hay que desempacar y limpiar las piezas, pues sí habría un trabajo por parte del operador. Sin embargo, pues ya el tiempo se reduce a algo muy poco. Aquí cabe señalar que un operador puede usar hasta 3 o 4 máquinas a la vez. Aquí también tenemos otro desglose detallado de las actividades que hace un operador y ver cómo la manufactura aditiva nos apoya a que ya prácticamente, pues sí, se fabriquen solas estas piezas y no necesitan una supervisión real de todo lo que se está haciendo. Obviamente, si hay errores, pues las máquinas paran y pues podemos ver que falló y volver a mandar el trabajo, que pues muchas veces no es lo ideal, pero suele pasar. Y ahora vamos a pasar a la explicación de lo que es el diseño y cómo es que se hizo la optimización para estos tubitos que les acabo de mostrar. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues bueno, la fabricación aditiva permite que solo se coloque material donde se necesita y la integración de la función de retención y de un resorte. Aquí estamos viendo que ese cubito solo nos funciona para retener el conector en esta posición. Entonces, pues ahí podemos empezar a investigar y ver qué podemos hacer. Algunas de las bullet points importantes a resaltar es que es un diseño único, que no necesita un montaje, que se redujo el peso. Hay una cierta libertad de diseño para esta pieza. Hay geometrías complejas involucradas y se ha mejorado el rendimiento de la misma. Y vamos a ver el primer paso, definir función y qué es lo que realmente queremos resolver. En este caso, pues como les comenté, si ustedes están diseñando para manufactura aditiva, ¿qué es lo que importante en todo esto? Lo importante es que tiene que sujetar un conector que tiene una forma pues ya predefinida. Eso no lo podemos controlar. Muchas veces lo que hacemos es, pues tengo un cubito y de ahí empiezo a desbastar material y ya lo tengo listo para impresión. Pero esa no es la solución. Si ya analizamos de forma más profunda el caso, pues vamos a partir de la forma del conector. ¿Por qué? Porque necesitamos algo que lo sostenga, algo que nos funcione como un case para tenerlo ahí. Y pues en este caso no repetir lo del proceso del CNC, que es tener un cubo y empezar a quitar material. Entonces, ya que tenemos eso identificado, nuestro segundo paso va a ser definir la estructura del modelo y colocar un bloqueo al movimiento. Si bien ya consideré la forma del conector, pues tengo que tener un método para que pare, porque si no, pues se va a ir de largo y no funciona de nada tampoco la solución. Entonces, en este caso, pues ya tenemos la forma definida y se coloca un tope para que no siga más allá su camino de conexión. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? Ya que se definió la estructura del modelo, hay que definir cómo se va a sujetar al tablero en sí. Si bien aquí había distintos puntos de sujeción que van con una varilla, esos se pudieron optimizar por estos dos puntitos. Entonces ahí se define y pues se va a poner, ahí van tornillos de cierta medida y ya. Ya tenemos cubierta la forma del posicionamiento. ¿Qué hay del cuarto? Pues tenemos que colocar el elemento importante, el latch, el que nos ayuda a que no se mueva ese conector. Entonces, en este caso, pues decimos, ok, ¿cómo aprovechar la libertad de forma o las ventajas que tenemos con la manufactura aditiva? Y es por eso que nace esta solución, tener un latch ya integrado en el mismo folder. Como pueden ver, pues aquí a los lados tienen unos rieles que hace que el movimiento sea en una sola dirección. Ya está bloqueado para que también no se salga. Entonces estamos cubiertos. Pero necesitamos, si queremos reducir otra operación, pues que el latch regrese a su posición original. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Aprovechando las características del mismo material, podemos definir que a lo mejor nos va a permitir una cierta deformación sin llegar a la zona plástica. Entonces, esto es importante porque va a tener elasticidad y eso es lo que nos permite que regrese a su forma original esta pieza. Teniendo en cuenta esto, pues podemos ver que se pudo hacer una solución totalmente integral
y que nada más estamos imprimiendo un solo modelo, no son ni 3 ni 4 piezas, solo es uno y ya está cumpliendo con la función para la que fue diseñado. Entonces, ya si comparamos las dos piezas, pues sí hay bastante diferencia. Y pues creo que esto, lejos de ser estético, que se vea más ad hoc a la época tal vez, pues es totalmente funcional y nos está saliendo más barato y tenemos ahorros tanto en tiempo como en dinero. Ahora, vamos aquí a observar este video que tenemos del, del arnés que les enseñé anteriormente. ¿Cuántas cosas son las que se pueden imprimir y pueden ser parte del proceso del mismo arnés? Si bien este arnés ya está encintado, pues todos los elementos que estamos colocando en estos conectores son elementos que tienen que estar empotrados en el tablero y que son totalmente necesarios pues para que puedan hacer este amarre del mismo arnés y esté listo para mandarse ya al mercado. Y aquí tenemos este modelo. Como pueden ver, pues ahí están las tareas que necesita el operador para poderlo setear. Y en este caso nosotros solo lo presionamos y ya queda ya atorado. La función es la misma y van a cumplir con el mismo objetivo, que va a ser retener el conector sin estar comprometiendo que se vaya a salir y vaya a haber algún problema con la misma pieza. Bueno, en este caso vamos a hacer otra pregunta para el público y es, ¿qué ventajas crees que tendría tu empresa si mudas la producción de fixtures a impresión 3D? Las mejoras en diseño, mejoras en tiempos de entrega, un proceso con mayor control o ninguna. Aquí es importante que tengan en cuenta lo que acaban de ver y si es que hace sentido que en tu empresa o en las ideas que han tenido vale la pena cambiarlas a manufactura aditiva y con el pequeño análisis de costos que vimos, ¿hace sentido o no cambiar a impresión 3D? Va a haber aplicaciones en las que no se pueda y es totalmente entendible. ¿Por qué? Porque una solución actual de manufactura no te va a cubrir todas tus necesidades. Entonces hay que estar o abiertos para ver cuál es la que mejor se acopla o cumple con las mayores necesidades que yo tengo. Y si no, también podemos pensar en una fabricación híbrida. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo puedo fabricar piezas en impresión 3D, pero a lo mejor la tolerancia dimensional que tiene esa tecnología no me da. Pero ¿qué creen? Tiene la ventaja de que se puede maquinar el plástico. Entonces, ya nada más vamos a tener que maquinar una superficie, no toda la pieza, como es comúnmente como se hace en CNC. Entonces, a lo mejor si nada más tenemos que hacer un rectificado de una cara, o a lo mejor algunos barrenos, pues esa es una operación que toma muy poco tiempo, pero ya toda la fabricación se aprovechó y se hizo con manufactura líquida. Y pasando a la siguiente diapositiva, tenemos que este diseño optimizado pues soportó hasta 1.060.589 ciclos antes de que se detuviera la prueba y la parte permaneció completamente funcional. Entonces aquí podemos ver que pues la pieza per se resiste bastante bien, al menos para la función que fue diseñada. No hubo problemas y pues soportó más que las piezas comúnmente maquinadas. Aquí se menciona que 3 partes fueron probadas a más de 1 millón de ciclos. Una vida para estas piezas es aproximadamente de 250.000 ciclos. Entonces, como pueden ver, pues se cuadriplicó ese ciclo de vida. Y pues aquí tenemos otras comparaciones entre el diseño de bloque, cuándo nos conviene más mandar a imprimir un bucket completo o medios buckets. En este caso, pues hay ventajas y desventajas que hay que tener en cuenta, pero lo mejor sería mandar a imprimir modelos optimizados. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos el mayor ahorro y la mayor cantidad de piezas fabricadas al año.